Entonces, ok. Bueno, entonces estamos hoy en el estudio de Lucas 16. Eh, Martica, antes del 18, porque tú mencionaste el 18, quedamos en el Ujú. versículo 16, capítulo 16, versículo 16. Entonces, shalom, bienvenida, Ok. Sofi. Entonces, Martica, si quieres, mm, puedes empezar con el 16, 17, esos dos primeros 16. versículos. Ujú. No 16, 16, sino 16, 17. No, o sea, 16, 16, 17. O sea, los Ah, dos versículos 16, ok. 17. Bueno, Lucas 16, 16. La Torá y los profetas fueron hasta Johanán. Desde entonces el reino de Elohim es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Sin embargo, más fácil es que los cielos y la tierra pasen que se frustre una tilde de la Torá. ¿Qué capítulo está leyendo, Martica? Qué pena, disculpe. Lucas Lucas capítulo 16. 16. Bueno, entonces, ok. Primera pregunta, Martica. Eh, ¿Cómo es esto de que los profetas y la ley eran hasta Juan? O sea, ponnos en contexto esa primera aclaración. Bueno, habría que leer Malaquías 4 si no estoy mal. Espérame, lo busco a ver si es. Porque realmente fueron hasta Malaquías. Malaquías 4. Pues leámoslo todo, que son 6 versos. Porque aquí que viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Adonai de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. O sea, Mashiach. Yehoshua es uno de los nombres de Yehoshua, sol de Ujú. justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Adonai de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Adonai grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, en cuanto a que la ley o la Torah, eh, instrucción, y los profetas fueron hasta Johanán, o sea, hasta Malaquías se decía que eran los profetas, pero aquí Malaquías está diciendo que vendrá un Elías que anunciará. Entonces, ese que anunciará es Johanán el Inmersor o denominado Juan el Bautista. ¿Mm? Entonces, hasta Johanán, por eso dice que, que la instrucción fue hasta los profetas, que la ley y los profetas fueron hasta Johanán, porque hasta ahí era que vendría el sol de justicia. Después de que Correcto, viniera eh, ese Elías o Johanán, después de Johanán vendría el sol de justicia y ya no se requería entonces profetas necesariamente porque venía él mismo en persona. correcto. O sea, mira que lo aclara muy bien porque tú de entrada dices, o sea que todo esto, o sea, si lo sacas de contexto, tú dices, o sea que los profetas y la ley es el Antiguo Testamento. Entonces el Antiguo Testamento fue hasta, o sea, como quien dice, fue hasta ese momento que se debía cumplir y inmediatamente aclara que no es así, o sea, ni una tilde ni una jota lo traducen acá. Bueno, aquí habla solamente de la tilde, pero nada de eso va a pasar hasta que se cumpla todo. O sea, el sentido no es que hasta, hasta que Mashiach vino, entonces iba a estar vigente los profetas y la ley. El sentido es que, oiga, lo que
profetizaban lo que estaba escrito, el sol de justicia que habría de venir, estaba hasta Juan, porque a partir de ese momento ya es anunciado. O sea, Ujú. ya Él está aquí entre Anunciado y nosotros. revelado. Claro, ya Él está aquí entre nosotros. Sí. Entonces, Y dice, desde entonces el reino de Adonai es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. El reino de Adonai es el mismo Yehoshua, el claro, mismo, ¿sí? sí, es uno de los nombres. El mismo revelado y todos se esfuerzan por entrar en él. Sin embargo, más fácil es que los cielos y la tierra pasen, que se frustre una tilde de la Torah. O sea, tampoco es que entonces se acabó la Torah y yo a partir del rey de justicia entonces es otra cosa. No, no va a pasar, o sea, todo lo que está en la Torah se tiene que cumplir, o sea, no hay Torah sin evangelios y no hay evangelios sin Torah. Correcto. Ujú. Listo. ¿Está claro ese tema? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Y mira como me parece muy chévere como lo dice la escritura, más fácil es que pasen el cielo y la tierra. O sea, en otras palabras, es más fácil que caduque, o sea, que deje de Que se existir, acabe. que se acabe Mm. primero el cielo y la tierra, a que caduque una tilde de la Torah, Mm. una tilde de la ley. O Yo digo, sea, así las personas piensen que esta tierra se va a acabar, yo creo que la mayoría no piensan que los cielos se acaben, sino la tierra, el globo el planeta, terráqueo se sí, acabe, no pero el no los sistema cielos, ¿no? solar, sí, correcto. Sí, Como que de pronto va a haber un terrenito allá en el cielo, en el sistema solar, donde es el paraíso, tal vez, no sé, no sí, sé como cuál es lo la piensan. creencia normal. Ok, listo. Entonces eso quedó súper claro. Entonces continuamos. Héctor y Miriam, ¿tienen Biblia a la mano? Sí, entonces el versículo, no se les Dieci- no, Lucas 18. 16, versículo 18. Solo un versículo, pero también leen la otra parte, solo que por ahora ese versículo nomás. Cualquiera que se divorcie de su esposa, ¿es ese? Sí, Sí. Cualquiera que se divorcie de su esposa y se case con otra, comete adulterio. Y cualquiera que se case con una divorciada, comete adulterio. ok. Es un solo Así versículo. de plano, qué complicado, ¿no? Así tan Sí, plano. sí, es un solo versículo y es bastante, o sea, ahí no tiene curvas, no tiene Es- quiebre, no tiene pérdida. Sin embargo, por si de pronto hay alguna duda, Héctor, ¿nos puede un poco expandir esto que está diciendo acá, ese versículo? Bueno, así como lo decía Martica, ¿no? Nosotros aún sabemos cuál es la única forma de llegar a divorciarnos de nuestra esposa o, sí, de nuestra esposa. Pero realmente hoy en día las causas que establece el mundo son diversas. mm, Realmente aquí se han extendido lo más que han podido y casi todo es causal de divorcio. mm, Pero esto, cualquier otra explicación que nosotros tengamos, deberíamos partir de la base de que a nuestro Elohim no le gusta el divorcio para nada. Él detesta el divorcio. ujú. Entonces, cuando nosotros establecemos que queremos divorciarnos y nos casamos con otra persona, en la hipótesis. en esa hipótesis de que lo hagamos, estaríamos incurriendo en un adulterio. Ujú. Bueno, yo quiero aclarar varias cosas, ¿sí? Eso que acabas de decir, Héctor. Lo primero es que, ok, hay solamente un motivo válido, y cuando yo Ujú. digo válido, no es que sea el ideal de las cosas, porque Ujú. inclusive Mashiach dice, o sea, en realidad, bajo ninguna circunstancia debería haber divorcio, porque si hay dos personas que son creyentes, vamos a hablar del ideal, dos personas que son creyentes,
pues no debería haber problema de infidelidad, porque son Exacto. creyentes. Hay que partir de ahí, Hay exactamente. que partir de ahí. Listo, ese es el Ujú. ideal de las cosas. Entonces, cuando los dos son creyentes, no debería haber infidelidad. Entonces, empezamos por ahí. Listo. Sí, sí. Si hay una malformación espiritual y hay infidelidad, ahí es donde entra esa única excusa. Que repito, no es el ideal. Ahora, el problema aquí, por ejemplo, de este caso, no es que se divorciara. Yo alguna vez miraba este tema para un caso en particular y de hecho la escritura no dice que el problema sea divorciarse en sí. O sea, el divorcio no es el principal problema. El principal problema es el divorcio y casarse con otra persona. Porque si aquí se divorcia y mira que dice, repudia a su mujer y se casa con otra. El problema, el adulterio no viene cuando repudia a su mujer. El adulterio viene cuando repudia a su mujer y acto seguido se casa con otra. Igual ella. El adulterio no viene O cuando cometió adulterio anteriormente y anterior. entonces quiere separarse de la mujer para irse con la otra. Correcto. Ahora, que hay una repudiada del marido, el que se casa con la repudiada del marido adultera. Lo mismo, la que fue repudiada cuando se divorció no cometió el pecado. O sea, el pecado no fue divorciarse, el pecado fue que ella, después de haber sido repudiada, se casara con otro. Ahí ya hay adulterio. Entonces, parece una cosa menor, pero no necesariamente lo es, porque lo extremadamente malo no es el divorcio. ¿A qué me refiero? Espera. A ver si yo te entendí bien porque te estoy entendiendo algo que no estoy de acuerdo. A ver, de pronto lo entendí mal. O sea, el hombre adulteró y repudió a la mujer y le dio carta de divorcio, ¿cierto? No, aquí ¿No? no es ese orden. Ese que tú estás Ok. diciendo es otro caso, Por- porque aquí dice es todo que, el que es que tenemos que ser claros porque sí, Ernesto nos está escuchando y ahí no hay correcto, claridad exacta. correcto. Exactamente, y eso era lo que yo le iba a preguntar a Cristian ahorita. Parece que lo estaba esperando que terminara de hablar, porque él dice en esa parte, pero entonces no hay, en la iglesia cristiana no hay divorcio. No, y no estoy incentivando el divorcio. O sea, a ver, yo quiero, o sea, lo que pasa es que estoy siendo muy detallado, pero no estoy incentivando el divorcio, porque es que al final, en un divorcio, la consecuencia natural es que hayan otras relaciones y ya ahí estamos en el pecado. O sea, el divorcio viene a ser como ese preámbulo. Yo, ¿por qué hago la aclaración de que el pecado no es ese? O el divorciarse como tal. ¿Por qué lo digo? Porque es que a veces se ha llevado el querer mantener un matrimonio a un extremo dañino. ¿A qué me refiero? Conocí el caso de una hermana cristiana que su esposo la perseguía para pegarle, o sea, el tipo era un agresivo, o sea, ya había maltrato y entonces como pertenecía a una iglesia, el esposo no pertenecía a la iglesia, pero ella como pertenecía a una iglesia, satanizaban el divorcio y decían, no, venga, pero es que usted no puede divorciarse, usted no puede, oiga, pero es que el esposo la va a matar un día Claro de que sí. estos. Entonces, yo cuando hago esa aclaratoria, no es para decir, oiga, si es bueno o no es pecado divorciarse y entonces, no, claro, el que quiere, el que tiene concupiscencia, toma las palabras que yo digo y las saca de contexto y no estoy incentivando eso en lo absoluto. Lo que estoy diciendo es que estoy siendo súper literario para entender que eh, cada caso es particular, pero el ideal, y nosotros como creyentes tenemos que siempre apuntarle al ideal, es que no haya divorcio, porque no hay ni siquiera un motivo cercano para que haya un divorcio. Pero cada caso es particular y hay situaciones en donde va a primar la seguridad de cualquier parte, porque sí, la mayoría de casos es de hombres hacia mujeres, pero también pasa al revés. De cualquier manera, cuando hay maltrato, cuando hay riesgo de vida, o sea, ¿cuántos casos uno no ha escuchado que es que por no separarse terminan en una tragedia? O sea, eso pasa. Entonces, no hay que pensar que porque es que estoy agradando a Dios, entonces, oiga, pero es que la pareja tiene un problema psicológico, tiene un problema de cualquier índole y ya está afectando la seguridad de la pareja, inclusive los hijos. O
sea, hay que tener mucho cuidado porque puede ser que entre el tema de la religiosidad y entonces casi que se tiene que hacer matar en nombre de agradar a Dios. Y no es eso. Por eso soy súper estricto. eh, y repito, pues no es con ánimo de incentivar el divorcio, ni mucho menos. Héctor y Miriam. Sí, quería decirle en eso, pues que la ley es no te divorcies. Y cuando Punto. vino Yeshua, él nos explica exactamente, punto. Él nos explica que hay una sola excepción a la regla y es en el caso del adulterio, y en este caso se refiere al adulterio de la mujer, ¿sí? Le puede dar una carta de divorcio o repudiarla por este hecho. Actualmente entre los judíos existe el repudio, incluso por dejar quemar el arroz, ¿sí? Y eso en lo absoluto, no, nosotros debemos regirnos como creyentes, estamos hablando como creyentes, ¿sí? El O sea, eso no es esposo, bíblico. O sea, eso que tú dices de que si un hombre se cansa porque la mujer le cocinó mal el arroz, que no, lo haga eso no en es bíblico, judaísmo, no es exacto, ¿no? bíblico. O Ok, sea, no hay sino correcto. la regla y la excepción, Son ¿sí? costumbres de hombre, mandamiento de hombre, ¿no? Sí. Entonces, le quiero decir a eso, que sí existe una regla general, una sola excepción. Y entre creyentes, pues se supone que no hay maltratos, no hay nada de esto. Ya si la mujer casó con un hombre que no es creyente, ¿sí? Entonces, y la maltrata, ella debe orar mucho por ese hombre. Incluso Pablo nos da algunas directrices que hacer en ciertos casos cuando el hombre, por ejemplo, no le permite a la mujer estar en oración. Hay cosas que ya Pablo se extiende un poquito más, pero, pero en principio el Señor odia el divorcio y por eso hay que tener mucho cuidado al escoger la pareja. Y creo que la parashá de Rebeca es algo que ayuda muchísimo en elegir, en saber elegir la pareja para evitar precisamente estar entrando en temas de divorcio. Correcto. Martica. Excelente, o sea, eso que acabas de decir es lo primero, o sea, para evitarse divorcios hay que conocer a la pareja quién es, o sea, hay que pensar en que sea un creyente, no es que me gustó por su cara, por donde O yo vive, lo por convierto, lo que Martica. estudió, ¿ah? Yo lo convierto. Sí, y yo lo convierto. Jamás sucederá eso. O sea, eso no es como uno quiere, sino como el padre ha determinado. Entonces, primero hay que casarse dentro de lo que Adonai pone en nosotros, de acuerdo con la palabra, y es entre creyentes. Porque si se casan entre no creyentes, o un creyente y la no creyente, pues puede suceder cualquier cosa. Dos, ciertísimo, y debe ser así, que lo primero no debe ser el divorcio. Otra cosa, hay varios casos, no es un único caso, o sea, en la Biblia y en la Torá se narran casos de cuando el hombre despachaba a la mujer por cualquier cosa, y eso no es lo que debe suceder. Yehoshua lo aclara muy bien, que es solamente por el pecado O sea, ay, aquí lo que está diciendo Martica cuando dice todo el que repudia a su mujer, o sea, repudia a su mujer según las reglas de ustedes, que son por puras bobadas. O sea, el que no, repudia a su mujer porque se le quemó un arroz, por ejemplo, y se casa con otra adultera. O sí, sea, por ¿por qué mucho que él, adultera? Porque porque es que no tiene un motivo no la válido para... repudió por el único motivo válido de la Torá, que es Correcto, la infidelidad, pues, no, el adulterio, perdón, el adulterio, ¿sí? Es el único motivo válido. Entonces, ¿cómo la repudió? Porque no le hizo bien la comida, porque no hizo bien el aseo, qué sé yo. Entonces, eso está mal. Entonces, porque no hay un motivo válido y entonces se vuelve a casar y por eso la mujer o el hombre adulteran cuando se separan o supuestamente se divorcian cuando es por otros motivos diferentes al adulterio. Entonces, cuando es por adulterio, la mujer, o sea, se puede volver a casar, correcto. pero cuando no es por adulterio, No puede. sepárese y quédense así. O sea, el Exacto. varón está abusando de la mujer, la está golpeando, sepárense. O sea, a Chalón no llamó a Adonai, o sea, eso es imposible que vaya a ir a dejarse matar ahí por Pero mira que tú lo eso. dijiste súper claro, Martica, sepárese, ya ahí terminó la historia.
Sí, no dice vuélvase a casar, no, sepárese Exactamente. y ya. ¿Mm? ¿Quedó claro, Néstor? Permiso. Sí. Sí, Martica, en esa parte quedó perfectamente clarito. Le respondo la pregunta a Miriam. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Lo que yo le había comentado el día viernes, Cristian, ¿se acuerda? Ujú. Del caso que yo le comenté. En este caso es lo mismo, el caso está pasando lo que estamos hablando nosotros. Man, Diosito sabe cómo hace las cosas y cómo él sabe canalizar las cosas y las pone a los puntos que debe ser para explicar y pone a las personas que deben explicar el caso. ¿Sí me entiende? Para uno entender. ¿Qué pasa? Que en este caso, como dice Miriam, el pecado, cuando uno hay pelea en la iglesia cristiana, y la persona repudia de la mujer por X cosa que no, como dice Martica, no cocinó, no hizo el aseo bien, X cosas, ¿sí me entiende? Y ellos se divorcian, pero como dice Martica, se separan, no dicen en un momento se divorció y tiene que volverse a casar, ¿verdad que no? En este caso, lo está haciendo la persona, se separa de su esposa por problema familiar, no por engaño ni nada por el estilo, y esta persona dura 3 años y medio, que es lo que yo me paro en tres y digo yo que eso está en pecado porque no debe ser así. Esta persona dura 3 años y medio, ¿verdad? Y a los 3 años y medio se mete con otra chica, la embaraza y a los 7 meses se entera el pueblo donde dicen, pues vea, es que el pastor tiene una mujer embarazada, pero si el pastor es casado, él está cometiendo pecado en adulterio, está ahí, ¿verdad que sí? Porque Totalmente. él no se ha divorciado de su señora esposa y para que él se volviera a casar tenía que Dios levantar, cortar a la que era su esposa y solamente que su esposa fallezca es que él se puede casar nuevamente porque su esposa falleció y ya que Dios le ponga la persona indicada para él casarse. Yo creo que yo no estoy equivocado en eso, ¿verdad que no? Repetimos, Néstor, pongan cuidado porque ya los detalles allá y eso pues no es de nuestra incumbencia, pero repetimos, No. el único motivo bíblico por el que puede haber repudio, por la que un esposo le puede decir a su esposa, chao, me voy, y más adelante, si Dios quiere, me consigo otra mujer o Dios me provee otra mujer, es porque esa esposa adulteró. Es el único motivo. Si ese no fue el motivo, porque ahí usted no mencionó cuál fue el motivo, dice se separaron. Si fue Uh-huh. un motivo diferente, cualquier cosa, por muy lo que sea, ajeno a ese motivo, eh, no es lícito, no es lícita esa separación, ese divorcio. Más allá del tema de papeles, que también se debe hacer porque es el Claro, orden. Cristian. Pero más allá del tema de papeles, ya Claro, no es lícito. yo lo comento por la siguiente razón, porque eso es algo que yo lo quiero aprender y estudiarlo, porque pues yo más adelante yo no puedo cometer un pecado de eso porque no tengo conocimiento, ¿sí me entiende? ¿Y cuál es la idea? Como uno lo ve como un espejo, uno busca la enseñanza de uno aprender de la palabra para uno no cometer un error, ni uno dice por el pecado, ni cometer pecado. Por eso uno, pues mejor dicho, uno ve el espejo de una persona y uno dice, bueno, pero ¿por qué? Y si uno no tiene conocimiento, como que pues, yo soy la persona que no tengo conocimiento de algo, y yo busco el conocimiento para yo aprender, para yo no cometer un error que Dios después más adelante me vaya a castigar. Correcto. Ahora, mire una cosa que es importante, ya te doy la palabra, Héctor y Miriam. Una cosa que es importante, o sea, más allá del tema, que no lo hacemos o sea, digamos que no traemos el tema o el caso como para filtrarlo con la escritura por una cuestión de perder el tiempo, porque estamos sin cosas por hacer. O sea, lo que sí es de edificación de ese caso que usted está trayendo es dos cosas. Uno, si usted tiene la oportunidad, probablemente ya alguien lo haya hecho, pero igual, pues no está de más. Si usted tiene la oportunidad, la escritura nos llama a exhortar y ese es un caso bastante fuerte y yo sé que si es un pastor, pues es la autoridad, se supone,
líder en una congregación, pero no está de más hacer la exhortación si usted tiene la posibilidad. Y la segunda cosa que creo que es para edificación es que la escritura, Yeshua, Jesús, nos llamó siempre a ser astutos. Precisamente lo leímos hace poco. Y hacer astutos implica que, también lo dijo él, que tenemos que ser astutos con respecto a distinguir o discernir los frutos de las personas. Entonces, lo que yo sí le puedo decir es que una persona que está liderando una congregación, por muy buena gente que sea, por muy, no sé, por mucha oratoria que tenga, por muy carismático que sea, uno tiene que ver los frutos. Y si el líder de la congregación está en pecado de adulterio, yo le aconsejaría que cambie de congregación, que busque una congregación donde hayan frutos, porque al final el líder del lugar a donde uno se congrega, uno lo tiene que ver como un modelo a seguir. Porque si un líder está en semejante pecado, imagínese ahí para abajo, no va a tener autoridad moral para exhortar a nadie, no va a tener. Entonces, yo no sé si ese es el caso en donde usted se congrega, pero si ese es el caso, más allá del tema doctrinal, ni siquiera estamos tocando si es de X o de Y o de Z línea cristiana. O sea, ya eso es otro tema de conversación. Independientemente, mire, si una persona está en adulterio, la verdad que ni entremos a hablar doctrinalmente, ni entremos, porque ya lo más básico ya no lo entendió, ya lo más básico va caminando en contra de lo más básico, entonces ni hablemos del tema doctrinal, pero que esto sea, o sea, que la situación que usted está trayendo acá, que sea para tomar acción, o sea, que sea para algo edificante, que por lo menos sea edificante para usted y su familia y que usted pueda tomar acción al respecto. Sería mi consejo. ¿Listo? De aprender, Cristian, gracias. Y eso es De lo que yo aprender. quiero. Y eso es lo que yo pregunto, porque pues como yo le comento a mi mamá, uno pues yo a mí me gusta preguntar y como yo le digo, a mí me gusta, yo leo la Biblia, pero yo no me sé la Biblia que digamos que sé entenderla y descifrar las palabras que la Biblia tiene, porque todavía no tengo ese conocimiento, pero eso que me gusta aprender porque yo pues soy temeroso de Dios y de la palabra de Dios. ¿Sí? Y yo pues más adelante no me gustaría cometer un pecado que Dios, por Dios, imagínense. Me da hasta Y mire como que, bueno, y mire que pasa una cosa, no exactamente igual, pero a mí me pasó algo similar que en el caminar, en este caminar, había una persona que era en su momento dado líder para nosotros en este camino de la Biblia. Y pues después nos enteramos de ese tema, que prácticamente caminaba en adulterio. Y uno le, o sea, uno le coge mucho aprecio a las personas, a los líderes, a quien le enseña, pero la escritura dice que ni siquiera padre o madre deben estar por encima de Dios. Entonces, uno tiene que tener la habilidad de decir, oiga, aquí definitivamente le tengo aprecio a esta persona, pero por aquí no va. Más allá de lo que digan. O sea, las palabras, la verdad, no es lo primero que tenemos que ver. Lo primero que tenemos que ver son los frutos. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. Héctor y Miriam. Sí, de acuerdo contigo totalmente y para aconsejarle a Néstor lo que tú dijiste, exhortar al hermano, pero yo pienso que en este caso es más ir como a los ancianos de la congregación, si tienen las directivas del cuerpo que dirige a la congregación, porque no, es un hecho notorio que el pastor está en pecado. Y también la Biblia nos indica qué cualidades, qué características debe tener una persona que está en autoridad o que está cuidando el rebaño. Entonces Una ya sola por sus mujer frutos, irreprensible. sí, Ujú. por sus frutos los conoceréis. Entonces, si no se corrige este hombre, ese pecado va a afectar a la totalidad de la congregación. Entonces, es mejor, si el problema no se soluciona, corre como José. Sí, no estés ahí. Correcto. completamente de acuerdo estoy. Listo. Ok, claro, entonces continuemos. Yo creo que estamos bien de tiempo, ¿cierto? Para continuar la siguiente lectura. Sí, ¿cierto? Sí. Sí, Miriam, Em, doctor, ¿cómo están? ok, Miriam y Héctor, ¿pueden continuar con esa lectura, por favor, del 19 hasta terminar el capítulo? Y mi esposo va a leer por mí. Ok. Si alcanzo a leer. Estamos enfermitos de los ojitos, ¿sabes? Mm. Había cierto hombre rico
que se ataviaba con lino fino, blanco y púrpura, y todos los días festejaba con gran ostentación. Había también un menesteroso cubierto de llagas, de nombre Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel rico, y anhelaba llenarse el estómago con las migajas que caían de la mesa de aquel rico, y hasta los perros llegaban a lamerle sus llagas. Aconteció que murió aquel menesteroso, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Seol, estando en tormentos, levantó sus ojos desde lejos y miró a Abraham y a Lázaro en su seno. Y exclamando en voz alta dijo: Padre mío Abraham, ten compasión de mí, manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque he aquí estoy siendo atormentado en esta llama. Abraham le dijo: Hijo mío, acuérdate de que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro sus males. Y mira, ahora él reposa en este lugar, pero tú eres atormentado. Aparte de todo esto, hay colocado entre nosotros y ustedes un gran abismo para que los que pretenden pasar de aquí hacia ustedes no puedan, ni los de allá pasen hacia nosotros. Él le dijo: Te suplico entonces, Padre mío, que lo mandes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que vaya a advertirles, para que no vengan también ellos a este lugar de tormento. Pero Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, que a ellos escuchen. Entonces él le dijo: No, padre mío Abraham, sino que si alguno de entre los muertos va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco le creerán a alguno si se levantara de entre los muertos. Amén. Bueno, eso está tremendo, ¿no? Mundo de información, mucha información, y la está dando nada más y nada menos que Yeshua. ¿Tú quieres decir algo antes, Cristian? Sí, yo lo que me pregunto es por qué mendigo sí tiene nombre propio y el otro no. Porque el Padre nos ama tanto, él no le importa qué tanto tenemos, nada, Él nos ama a todos. Al final yo pienso que el que llama por nombre propio es el que trasciende. Entonces la escritura dice que él llamará por nombre propio, que hay Llama unos, por nombre al hijo. él llama por nombre al hijo. Y miren que al rico, al que al final no fue hijo, no lo llamó por nombre, mientras que al mendigo lo llama por nombre. Interesante, ¿cierto? Claro, porque Y al rico le fueron dados muchos, digamos, muchos dones, y no los utilizó para ayudar a otros, sino para sí mismo. Correcto, No pero se bueno, tengo preocupes. varias cosas por decir, pero ustedes primero, ¿qué les llama la atención de esta parábola, de esta lectura? Son muchísimas cosas. Hay, hay por lo menos la parte del alma. El alma tiene memoria, el alma siente, eh, reconoce, o sea, hay tantas cosas ahí con este señor rico. Ve, reconoce al padre Abraham, reconoce a Lázaro, él sabe de su condición, ese sufrimiento, y él pide misericordia. O sea, él no exige nada, pide misericordia. Y triste pues que no la obtiene, ¿no? Porque no hay nada que hacer, y también esa imagen de un lugar donde hay algo que separa ese lugar del seno de Abraham y el lugar de tormento, y que no se puede pasar para un lado o para el otro.
es algo que lo asusta a uno mucho, ese lugar sin esperanza. Y yo pienso que no hay peor sufrimiento que sentir la ausencia del Padre, que no esté con nosotros. ¿Mm? Perfecto. O Sí, que no hay retorno, es algo no hay muy retorno. bonito la presentación de esta situación. Como vemos que que los dos individuos, tanto Lázaro como el rico, mueren, pero después de la muerte, el rico siente, tiene memoria, tiene esa memoria, él alcanza a comprender que ha actuado mal. Entonces, ¿qué pasa con ese cuerpo? ¿Qué pasa con esa alma que ya está enfrente? ¿Por qué esa alma tiene esa capacidad de reflexionar en esa forma y sentir esa tortura, ese tormento al cual está siendo sometido en ese momento? Las llamas. ¿Por qué él desea tener en su lengua una gota de agua? Mira, Héctor, y mira varias cosas, varias cosas. Y bueno, voy a ponerlo así en perspectiva y ahí vamos como definiendo. Pero lo primero es que es bueno hacer la aclaratoria. Yo lo veo así, ¿no? Ustedes me dicen si lo ven diferente, pero yo veo que lo primero es que hay que tener claro que esto no es una situación que se dio en ese momento y que literalmente en el tiempo de Yeshua, Lázaro se fue para el seno de Abraham y el otro se fue para el Hades o para el Sheol. Lo digo porque escrito está que todos tienen que pasar por un juicio y que los muertos nada saben, nada entienden, los muertos no pueden alabar a Dios, también está escrito. Entonces, esto es una situación que claro, yo no sé ni siquiera si es que va a pasar o que ya existió ese Lázaro que está ahí y existió ese rico y Yeshua se adelanta al juicio y diga, oiga, en el futuro va a haber este juicio y va a haber esta situación. Puede ser, pero lo primero es que Una alegoría de la es una resurrección de alegoría, los correcto. muertos. No es Perdón, una... un paréntesis, Cris, porque es que el contexto general Ujú. es que los dos estaban muertos, los dos murieron. O sea, son muertos, independiente como querramos verlo a uno arriba y al otro abajo, en el Hades o en el seno de Abraham, Correcto, que son cosas diferentes. Los dos están muertos. correcto. Entonces, es una alegoría para la resurrección. Correcto, lo digo es porque recordemos que, o sea, puede uno encontrarse como con esta dicotomía de que hay versículos que Ujú. pareciera que dijeran, no, es que los muertos nada y hasta el juicio es que van a pasar cosas con los muertos. O pasa esto, esta lectura y uno dice, bueno, pero entonces ¿qué? Entonces se muere una persona y no, ya está en el cielo, ya está con Dios regocijándose y uno dice, pero eso no es bíblico. O sea, bíblico es que hay un juicio y ahí en el juicio, porque claro, si mandaran a una persona al cielo sin haber juicio, sería injusto. Y si la Claro. mandaran para el infierno sin haber juicio, también sería injusto porque no hay un debido proceso. Y sabemos que Dios es de debidos procesos. Entonces, toda la escritura nos va mostrando así, lo que siempre decimos, es un río de versículos que dicen, no, solo hay un juicio y solo se ve una vez y hay un juicio. Y después sale este versículo acá donde dice, no, y entonces el uno se fue para el cielo y el otro se fue. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo es que pasa eso? O también en el Antiguo Testamento hay un versículo, bueno, y No uno es como tiene, un cielo, Cristian, dice que es el Sheol, o sea, no salen de ahí, es el Sheol. Sí, Y sí, es el algo Sheol. que sí es como algo difícil para mi entendimiento que es tan limitado. Pero hay un evento que sucede cuando Yeshua muere y hay un relato que él baja al Sheol y dice que él lleva cautivos a los que estaban cautivos. Algo pasa ahí. Bueno, mira que ese mm, cuando en algún momento sería espectacular estudiarlo, no ahorita porque sé que hay que prepararlo bien, pero ahí hay algo Sí. que tenemos que analizar del griego, Miriam, porque cambia absolutamente la historia. O sea, yo me acuerdo que alguna vez lo estudié y lo debo tener por ahí en apuntes, pero no es tan así como uno lo percibe en castellano. Es como lo que estábamos diciendo aquí antes detrás de cámaras cuando empezamos con la corrección de Lucas 16:9, que si tú lo lees dice ganar amigos por medio de las riquezas injustas. Y en todas las Biblias, tú pones Biblia paralela en Google y pones ese versículo y dice, la Biblia me está invitando a ganar amigos haciendo riquezas injustas. Pero cuando vamos al tema del idioma, del griego, la corrección,
vemos que no se refiere a eso, sino que es ganar amigos en vez de las riquezas injustas. Entonces, por una sola palabra cambia el contexto totalmente del versículo. Lo mismo pasa con ese. Y es un tema interesante y tampoco pretendo tener la claridad absoluta de todo, pero solamente me gustaría decirte que es para analizarlo, es para estudiarlo. O sea, hay... No, yo también veo la necesidad de que debemos estudiarlo y por eso toqué ese tema. Y te digo que es muy limitado porque no lo manejo, o sea, no puedo explicarlo y me es difícil y sí necesitamos ir más profundo. Bueno, ¿sabes algo? Podemos hacer una cosa y podemos, de hoy en 8, antes de continuar con el capítulo 17, vamos a hacer un paréntesis, si les parece bien, y estudiamos esa sección. ¿Qué te parece? Perfecto. Ok, perfecto. Listo, esa es la tarea entonces y el compromiso. Ok, Creo que entonces, es Efesios 4. Bueno, sí, ahí lo bueno, buscamos. Perfecto. y dicho esto, ok, entonces, lo primero es, ok, que es un tema que no, es una alegoría, lo veo así como tú lo dices, Martica. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo, ¿por qué también pienso que es una alegoría? Porque toma los casos extremos. Es cuando de pronto acá estamos hablando de una situación y decimos, no, ponemos un caso súper extremo, como que obviamente que no, o exagerado más bien, para decir, oiga, este es el caso exagerado, de ahí para abajo aplica todo. ¿Me hago entender? Por eso en la alegoría, por eso pienso como que fortalece la idea de que es una alegoría, en el sentido en que toma un rico que se va para el Hades, para el Sheol, y un pobre que se va para el seno de Abraham. O sea, un pobre pero mendigo. O sea, creo que más pobre que esto no existe. O sea, este es una persona de calle, un homeless, o sea, una persona completamente sin recursos. Entonces, toma los dos extremos, ¿me hago entender? Y toma los extremos no porque esto también se puede malinterpretar. Entonces se dice, ah, no, entonces los ricos por naturaleza no van al cielo, por ser ricos. Y el pobre, por ser pobre, es que como ya sufrió en la vida, entonces se ganó el cielo. No. Y sabemos que hay pobres que pecan se deleitan en el pecado, y sabemos que hay ricos que son obedientes. O sea, no es una cuestión de recursos, pero se toman los dos ejemplos extremos para decir, oiga, inclusive si aquí fue súper, mejor dicho, rico, tuvo recursos, todo, también se puede ir para Sheol, se puede ir para el Hades. Y así usted hubiera estado mendigando y no tuviera nada de recursos, sí puede ir al cielo. ¿Ven cómo toma Mashiach los extremos? O sea, para mí es muy claro que es una alegoría, porque toma los extremos y empieza a decirles, oiga, no piensen, claro, cuál era la cultura, y esto lo vemos con el tema del rico que dice qué mandamientos o qué debo hacer para entrar al reino de los cielos. Entonces, cuando él se va porque tenía tristeza, porque tenía muchas riquezas, que Yeshua le dice, ve, vende todo, dalo a los pobres y sígueme, ellos dicen, pero si este que es rico no puede entrar a los reinos de los cielos, porque es que los ricos pueden hacer obras, los ricos tienen recursos, pueden hacerse de acá, pueden ayudar, ¿qué nos depara a nosotros? Y ahí es cuando Yeshua les dice, para el hombre es imposible, pero para Dios nada es imposible, o esto no es imposible. Y que no es por meritocracia. Entonces, cuando él dice, porque pareciera que como que, porque esa frase Yeshua dice eso ahí, es precisamente para mostrar que la salvación es por Dios, por causa de Dios, por su misericordia, por gracia. Entonces, aquí está reflejando lo mismo. O sea, la persona puede estar en estado de mendicidad, pero sí, pero puede estar en el cielo. Entonces, es una alegoría usando los casos súper extremos que nos tiene que servir a todos. Ahora, si mañana nos enteramos, viene Mashiach y nos enteramos que era un caso de la vida real, hombre, o sea, el sentido es extraer lo que dice aquí la situación. Y esto lo que nos está enseñando es que definitivamente no es por recursos. O sea, el cielo no se gana ni por recursos, ni se gana por obras, se gana por misericordia de Dios. Y cuando Dios ha sido misericordioso con nosotros y nos ha extendido la salvación, se refleja en obediencia, se refleja en obras. O sea, es un reflejo natural. ¿Listo? Lo otro que me parece súper interesante, es que es algo que yo creo que es muy, muy humano. O sea, o sea, es muy lógico el pensamiento del rico. Cuando él dice, ve y le dices a mis familiares y ve y manda un muerto porque a un muerto sí le creen.
Y Abraham dice, ni aunque alguno de entre los muertos se levantara, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantara de los muertos. Ahí está haciendo una clara alegoría a quién, a Yeshua mismo, ¿cierto? Entonces, miren que esto es muy interesante porque en esta escena Abraham está mandando a que escuchen la ley y los profetas. Es que, un paréntesis, en esa alegoría, ¿qué significa Abraham? No es Abraham el padre, Abraham es la ley, Abraham, como tal. ¿Por qué, claro, Martica? porque Con él fue dado el pacto. cuando se habla de la ley, ¿en quién se piensa? Por lo menos, o sea, en la ley, en la Torá, en los primeros 5 libros. ¿M? El padre de la fe. O sea, cuando se habla de Abraham le dijo es la Torá, la ley le dijo, recuerda que recibiste tus bienes, pero el otro ¿qué tenía? ¿Bienes? ¿O tenía instrucción? ¿O qué tenía? ¿M? Sí, O sea, la salvación no es por bienes. claro. No, se ¿M? entiende que Lázaro escuchó la ley y los profetas. Claro, y le dice, el rico agregó, te ruego, padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre. O sea, te ruego que envíes la instrucción a la casa de mi padre. Ok, sí, Wow. ok. ¿Sabes qué? ¿Saben que hay algo que me inquieta de la lectura? Y es que yo veo 3 grupos de personas. Está, digamos que el bueno, está el malo, y hay un grupo de personas que están allá afuera, son los vivos. Y cuando el rico le hace estos reclamos a Abraham le replica diciendo, para eso ellos tienen la Torá, sí, tienen a Moisés, y tienen a los profetas. Ujú. Entonces, sí, escúchenlos. Entonces, que ellos lo escuchen. Sí, para mí que hay un grupo aparte, no estamos como en la parte del juicio, donde estamos, todos vamos a estar enfrentando el trono del Señor y vamos a ser enjuiciados. Pero yo veo un tercer grupo que son vivos. Es la parte que me causa un poquito Claro, de dificultad porque yo de pronto lo vería como con el evento que pasó allá cuando Yeshua muere y que él baja al Sheol. Hay algo más que nos quiere decir el Señor, pero lo seguimos estudiando, no sé, Sí, solamente claro. claro, es que los muertos, como dice la palabra, nada saben, o sea, ya muerto, ya nada más tiene que hacer. Pero los vivos todavía tienen la oportunidad de leer a Moisés y a los profetas. Escúchenlos. O sea, Yo los agregaría vivos son los esto. que tienen la oportunidad, no los muertos. Yo agregaría esto en base a lo que tú dices, Miriam. En ese contexto, porque sí, digamos, en ese tercer grupo, eh, lo interesante o el mensaje más bien que nos debe quedar a nosotros, ujú, a nosotros que estamos aquí conectados hoy, el mensaje que nos tiene que quedar es, oiga, mientras hay vida hay esperanza, que uno escucha mucho esa Ajá. frase, sí, definitivamente. Pero no solamente, a ver, ¿a qué me refiero? También uno escucha mucho la frase, de pronto antes de que fuéramos creyentes también la decíamos, pero uno escucha mucho la frase, no, yo vivo mi vida y cuando ya antes de morir, yo acepto a Jesús, acepto al Señor, yo me convierto. Eso creo que todo ser humano mañoso lo ha pensado, o a todo ser humano mañoso a que se le ha predicado el Evangelio, lo ha pensado. Entonces, yo creo que este es un mensaje para decir esto, o sea, no se trata solamente de que, yo creo que es una invitación a aprovechar el tiempo, o sea, al regalo de la vida y aprovechar el tiempo. ¿Cómo se aprovecha el tiempo? Aquí lo dice súper claro, escuchando a Moisés y a los profetas. Y cuando dice escuchando a Moisés y a los profetas, pues se refiere a obedecer a Moisés y los profetas. Ujú. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, reunidos en torno a la palabra y estamos aprendiendo, oiga, Dios mandó este mandamiento. Por ejemplo, Néstor, ahorita estábamos hablando sobre el shofar y sobre el comienzo del mes bíblico. Eso es un mandamiento. Y cualquiera diría, pero bueno, eso me hace mejor persona escuchar un shofar
o me hace peor persona, o yo qué voy a ganar con eso. Todo lo que Dios manda, cualquier mandamiento, sea que nos parezca bueno, menos bueno, útil, menos útil, si Dios lo manda, tiene un propósito. Y Dios nos manda en la palabra a ser santos porque Él es santo. Y todos los mandamientos son llamados de santidad, son la forma en que Dios o por la que Dios nos santifica. Entonces, es como cuando, lo veo yo de esa manera, como cuando uno, no sé, si uno tuviera como una empresa o una hacienda o una finca o algo, y una persona llega y uno como dueño, como, no sé, gerente, quiere conocer una persona, uno lo que hace es que va, o sea, no pone a la persona una vez en una posición o sea, de alto rango. Uno pone a la persona en una posición y le va poniendo pequeñas tareas y según cómo actúe con esas tareas, pues digamos que lo va bendiciendo, lo va haciendo crecer dentro de su, sea lo que sea que tenga. Entonces, así un poco es la santidad. O sea, Dios estipuló todos unos mandamientos que son buenos para nosotros. Ni siquiera entendemos muchos de ellos en qué sentido son buenos para nosotros. Pero si Dios los instituyó, es porque son buenos. Entonces, yo aquí veo también como esa invitación a decir, oiga, aprovechemos el tiempo mientras estemos vivos. Porque la realidad es que, como dice Yeshua en la palabra también, nuestro tiempo siempre está presto. O sea, ninguno de nosotros, los seres humanos, tiene garantizado tiempo de vida. Absolutamente ninguno. Ni un día, ni una semana, ni que es que tienen que ser 70 años u 80 años de vida. No, porque la escritura dice que nuestro tiempo siempre está presto. Nosotros en cualquier momento nos podemos apagar. Entonces, la invitación de estas palabras de Yeshua, creo que también van muy amarradas a decir, aprovechemos de la mejor manera, porque también pasa, y eso es una realidad, que nosotros podemos escuchar a Moisés y a los profetas, pero siempre hay una mejor manera de hacerlo, es lo que quiero decir. Entonces tú puedes ser un creyente como, como conformista de alguna manera, pero también está la invitación a ser como lo más diligente conforme a lo que se nos ha dado. O sea, lo veo de esa manera también a lo que dices, miren. Cristian, a mí me gustaría adicionar que si el tiempo es fundamental y también pensar en nuestros recursos, ¿no? Porque las parábolas anteriores también hablan mucho de los recursos y las finanzas, todo lo que nosotros somos, todos los dones que hemos recibido, nuestras habilidades. Todos somos diferentes, todos tenemos diferentes regalos que nos ha dado el Señor y poderlos emplear o dirigir a servir y preparándonos para el reino, ¿no? Es algo que debemos tener muy en cuenta. Escucha Israel, Adonai tu Dios, Adonai uno es, y amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Que esa palabra que se traduce como fuerzas también se entiende como recursos. Y recursos no es solamente recursos económicos. Entonces, si yo tengo un recurso que tengo una voz muy bonita, pues adivinen qué, esa voz tiene que ser para Dios. Si yo tengo un recurso de que tengo lo que sea, todos tenemos diferentes recursos, todos, absolutamente todos, tenemos diferentes recursos. Entonces, todos nuestros recursos tienen que estar al servicio del reino de Dios, básicamente. Entonces, bueno, chicos, creo que con esto ya, ahora sí, damos por terminado. Ya se nos agotó el tiempo. ¿Alguien quiere agregar algo más o ya está todo claro? Entonces quedamos con la tarea para de hoy en 8, Dios mediante, y listo. Quedaríamos así entonces. Bueno, Sí, señor. voy a cortar aquí la ¿Viene grabación. reunión?